hermanos, nos da mucho gusto estar otra semana con ustedes. Tengo algunos mensajes para ustedes también. Tengo el viaje de misiones, se cambió la fecha para el 27 de abril al día 30 de abril, que es el Día del Niño. Cada año que vamos en esas fechas son muy especiales porque se hace el evento del Día del Niño y muchas iglesias hacen el evento con nosotros, y en verdad tenemos una cantidad muy grande de niños y familias que van a las iglesias donde tenemos en Tijuana, que llevamos a cabo un evento muy bonito. Llevamos juegos, llevamos el mensaje también a base de una pulserita. Muy bonito como los niños lo aprecian, las familias y muchas familias empiezan a buscar las iglesias. Y los eventos los hacemos a un lado de las iglesias o en un parque cerca de una iglesia o alrededor de la iglesia. Es muy impresionante cómo el Señor nos usa. Así que el viaje se va a mover para el 27 al 30 de abril. Llegando allá empezamos a trabajar con las iglesias, hermanos. Y si es su primera vez, yo sé que la va a disfrutar. Es muy bonito este viaje. El tiempo está también muy a nuestro favor y disfrutamos mucho también a todas las iglesias con las que compartimos este evento para niños y para familias. Así que estemos orando por este evento que viene pronto. Queremos seguir orando por Victoria González y por Karen, que es su hija, y sus hijos también, que han estado un poquito delicados. Sé que Victoria ha mejorado un poquito, pero seguimos orando por ella y también por toda la familia González, ¿verdad? También quisiera orar por la familia Jiménez. Les hemos dicho a la familia Jiménez que están ahorita en Tijuana. Su papá Carlos está trabajando en San Diego, y ojalá pronto se puedan organizar y poder estar toda la familia juntos para que vayan a una iglesia. Están muy entregados a servir, hermanos, así que yo sé que teniendo la oportunidad van a hacer un gran trabajo a donde quiera que ellos puedan ir. También quiero que sigamos orando por Turquía y Siria, que la cantidad de muertos está arriba de 20,000, pero ya no están sacando gente de abajo de las piedras, de los edificios que han quedado remolidos, como quien dice. Ha sido muy triste ver todo eso, tanta gente que ha pasado por esta situación del terremoto. 8.2, sí estuvo bastante fuerte. Y estemos orando por todas esas familias, hermanos. También quisiera que el día de hoy tuviéramos el tiempo para hablar sobre el convivio que hacemos. Estamos entrando en 3 diferentes textos cada vez que nos mandamos información, y estamos batallando un poquito para organizarnos mejor. Así que si pudiéramos, después del servicio, hablar un poco sobre cómo enfocarnos en un texto nada más, y todos pueden entrar en el texto y pueden buscar qué poder traer cada domingo. Cada domingo cambia, así que tenemos que estar viendo los textos y ver qué podemos traer para convivir aquí en ese tiempo tan especial para nosotros. La hermana Chris me acaba de dar una información del caucus. Yo sé que muchos de ustedes saben que tenemos un evento relacionado a diferentes ministerios que se trabajan. Uno de ellos va a haber una junta el día de mañana. Si quieren más información, les puedo dar completamente el lugar donde va a ser la junta. Aquí estamos hablando de cómo ayudar a todos estos ministerios
que ayudan a los niños, ah, sobre el aborto, también están tratando estas, estas juntas pueden ir en contra o a favor del aborto, y nosotros sabemos que no estamos de acuerdo con el aborto. Muchas familias están batallando y tenemos diferentes ministerios que ayudan a todas esas jóvenes a entender por qué es bueno seguir adelante con su embarazo. Si quieren más información, con gusto se los voy a dar al final. Y para todo esto vamos ya a orar por el servicio de hoy. Señor nuestro, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Te pido por cada uno de los del ministerio hispano, Señor, de Calvary Chapel, ferviente, Señor, por todos mis compañeros, todos mis hermanos en Cristo, que tú los bendigas de gran forma, Señor, y estés llevando este ministerio, Señor. Gracias por la oportunidad de tenerme aquí. Que todo lo que salga de mi boca, Señor, venga completamente de ti. Y te agradezco, Señor, la oportunidad de estar aquí y poder servir, Señor. Gracias por mis hermanos. Tenemos un grupo grande que nos ven en línea, Señor. Te pido por cada uno de ellos, sus familias, y te pido que trabajes en sus corazones, que eso es lo importante, como los que estamos aquí también. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a Mateo 8, hermanos. Yo sé que si algunos lo ven en su teléfono, en otras formas, pero si necesita una Biblia, denos a saber, las tenemos disponibles. Muy bien, así que vamos a Mateo 8, del 1 al 3, vamos a parar ahí. El tema de hoy es Jesús sana, y vimos en los capítulos atrás cómo Dios nos dio, o sea, Jesús nos dio diferentes formas de llevar nuestra vida, nuestras decisiones, y nos enseñó bastante sobre cómo ser un mejor siervo para Él, ¿verdad? Vamos ahora sobre la sanación. En la primera sanación que vamos a entrar es a un leproso. Vamos a 8:1 de Mateo 8, ¿verdad? 8, versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús les tendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. La lepra es una enfermedad que te salen llagas, tu cuerpo empieza a batallar en tu forma de debilidad muscular, la piel, te dan nervios de las manos, y provoca especialmente las úlceras. Es una enfermedad que pocas veces se da, especialmente en Estados Unidos, pero en esos tiempos era algo que pasaba muy seguido, pasaba mucho a las gentes ah, de diferentes pueblos. Vemos cuando descendió Jesús del monte, la gente le seguía, la gente conocía que Jesús no nomás hacía milagros, te enseñaba a llevar una vida más completa, relacionada a tu caminar, a tu vida diaria más bien. Y vemos cómo Jesús empezó a sanar a la gente. Ya había hablado con los 12 apóstoles, ahora se le presentó a la gente, e iba a las sinagogas y les llevaba el mensaje del evangelio del reino de Dios, y sanaba enfermedades y toda dolencia que tenía el pueblo. Los milagros de Jesús atrajeron mucha atención, pero también lo hizo su ministerio de enseñanza. Mucha gente que lo siguió después de descender del monte de las bienaventuranzas. El leproso, en esta parte, este fue un toque valiente y compasivo de Jesús.
La idea es que el leproso mantuviera distancia de Jesús, pero él extendió la mano y le tocó. Estaba en contra de la ley ceremonial tocar a un leproso. Lo hizo, lo que hizo que el toque fuera aún más significativo para el hombre afligido. Por supuesto, tan pronto como Jesús lo tocó, él ya no era un leproso. Lo limpió nada más tocándolo, pero en esos tiempos tú no podías acercarte a un leproso. Y Jesús sanó a este hombre, pero le dio una advertencia. Versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesús ordena al hombre sano no dar testimonio de su sanación, solamente a los sacerdotes. En Levíticos, tanto el versículo 13 y el 14 nos habla bastante de lo que es la lepra. Esta será la ley para el leproso, Levítico 14:2. Esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Pero ¿qué nos enseña la sanación, hermanos? Cuando nosotros hemos sido sanados en cierto tiempo de nuestra vida, ¿qué nos enseñó esa sanación que Dios hizo con nosotros? Juan 9:1-3 nos lo explica mejor que nosotros poderlo explicar. Juan 9, del 1-3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer con nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Cómo Dios en todo tiene su explicación y nos enseña que Dios y sus obras se manifestarán en la persona que cura. Jesús sana al siervo de un centurión, después nos lleva a este momento en que un centurión se le acerca y le pide que le ayude a uno de sus hombres que estaba paralítico. Versículo 5 al versículo 9. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Este centurión hizo que Jesús viera la fe que tenía. Era una fe que tenía una confianza de que si él solo mandara con su palabra a que fuera curado, iba a ser curado. El centurión mostró gran fe en la palabra de Jesús. Él entendió que Jesús puede sanar con su palabra tan fácilmente como un toque al cuerpo de la persona. También le dijo, yo iré. Jesús no vaciló en ir a la casa del centurión. Era completamente contra la costumbre judía que un judío entrara en la casa de un gentil. Sin embargo, no estaba contra la ley de Dios. El centurión era completamente contra la costumbre judía, como un judío entrara en la casa de un gentil. El centurión sintió esto cuando dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo,
La mayoría de los judíos creían que un hogar gentil no era digno de ellos. O sea, ellos no se suponían ir a la casa de un gentil. Pero seguimos con la historia, el versículo 10 al 13. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el río de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Al oír Jesús se maravilló el entendimiento del hombre de la autoridad espiritual de Jesús, que Jesús se maravillara. Su confianza en la capacidad de la palabra de Jesús para sanar mostró una gran fe. Esta fue realmente tanta fe digna de alabanza. De cierto os digo que ni aun en Israel se hallaba tanta fe. Jesús consideró la fe de este centurión gentil. Solo curó, fue curado y el hombre, el centurión, sabía que había llamado la atención de Jesús, de cómo su fe es tan grande. En nuestras vidas, la fe sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Nosotros tenemos que confiar en las promesas que Dios tiene para nosotros. Tenemos que confiar en que Dios está siempre alrededor de nuestras vidas. Él siempre está cuidando cada necesidad, por muy grande como un leproso, como un hombre paralítico, como una enfermedad que pueda ser simple. En todos los detalles, Jesús está ahí para nosotros. Jesús nos ama y nos lo demuestra en nuestro diario vivir. Como personas, tenemos que estar siempre confiados de que Dios siempre va a actuar en nuestras oraciones, en nuestras debilidades, en nuestros momentos difíciles. Jesús nos ama tanto que Él está al pendiente de todo lo que nosotros podamos necesitar. Bajo a que Él está viendo que nuestra confianza está completamente en Él, hermanos. Quería comentarles la historia de un joven que por muchos años lo conocí y él siempre leía la palabra y me hablaba de Dios, pero nunca me di el tiempo para en verdad ver a qué iglesia iba, dónde él estaba recibiendo las enseñanzas. El caso es de que este joven siempre me llevaba versículos, me enseñaba lo que es cosas que me ayudarían a mí a crecer en la forma que yo llevaba mi vida. Lo que más recuerdo de él es que en una ocasión nosotros íbamos a jugar golf y nos creíamos súper buenos para jugar golf. Entonces me acuerdo de ese evento que sucedió, que decidimos un día llevarlo a él a jugar golf. Y siempre íbamos a los golfs que son grandes, que son de 300 pies, que son largos para llegar a donde están, hasta donde tú llegas. Y me acuerdo que llegamos y decidimos que íbamos a apostar cierta cantidad de dinero por cada hoyo que tú juegas. Y sabíamos que a Jerry, se llama Jerry, él
no sabíamos nada si él jugaba golf o no, pero estábamos tan confiados porque un día antes nos llevó era una cantidad grande de dinero que nos enseñó. Dice, aquí traigo para que me lo ganen todo. Y me acuerdo que estábamos nosotros riéndonos, ¿por qué va a ir Jerry con nosotros? Lo vamos a apelonar, empezando luego los primeros, el primero, el segundo, para el tercer, quinto hoyo ya vamos a ganarle todo el dinero. Cuando Jerry se paró para pegarle a la pelota, nos empezamos a reír de él. Y nos dijimos, ya habíamos pegado nosotros primero y habíamos quedado bastante lejos de donde está el hoyo de golf. Y me acuerdo que hizo un movimiento y la pelota cayó como a dos pies del hoyo. Y para eso el grupo de trabajo estábamos riéndonos de él días atrás, de que cómo Jerry se ponía a jugar con nosotros. Éramos profesionales, según nosotros, íbamos tan seguido que no había forma que nos fuera a ganar. Jerry tenía algo especial y jugaba el golf como nunca vi jugar a alguien. Como a los quinto hoyo que jugamos, me acuerdo que nos dijo, ya no les quiero quitar su dinero. Ya no traíamos mucho dinero en nuestra bolsa. Él la echaba en una o en dos tiros la pelota en el hoyo. Nosotros durábamos 4, 5, hasta 7 oportunidades que no podíamos lograr. Entonces, siempre me acuerdo de él y mi respeto está siempre con él. Pero me quiso burlar, nos quisimos burlar de él, lo hicimos por varios días. El caso es que cuando volvemos al trabajo, ya después que habíamos ido un sábado, volvemos al trabajo el lunes, y todo el mundo está preguntando, ¿cuánto le ganaron a Jerry? Y nadie quería decir nada, todos estábamos callados, bien tristes, pues, nos daba pena decir lo que nos había pasado. Y Dios nos enseña, hermanos, aprendemos tanto de cómo Dios cuida a su gente. Los hace personas muy especiales. Y yo por eso les pido que siempre apoyen los ministerios de nuestros jóvenes, porque en verdad muchos de ellos han estado batallando con este COVID, han batallado mucho. Ha habido algunos que se han querido quitar su vida, estando yendo a una iglesia. Y como Jerry fue un joven que me impresionó mucho. Entre más lo conocí, más vi cómo Dios lo apoyaba en su vida diaria. Él siempre estará en mi corazón por los versículos, por todo lo que me hablaba de Dios y cómo Dios lo usó para que nosotros nos diéramos cuenta que Dios cuida de esa persona especial. Por muy una persona que no habla mucho, una persona que no sabe tener hablar con uno por mucho tiempo, eran siempre momentos muy cortos con él. Y días pasados he estado pensando mucho en Jerry, ojalá él esté bien y sé que lo va a estar, pero sé que su fe era bastante grande. Yo para esos tiempos todavía no era creyente, hermanos. Vamos viendo en muchas formas cómo después que yo fui sanado, ¿verdad? Empecé completamente a entregar mi vida a Jesús. No hubo cambios, pero son personas como Jerry que me hicieron ver que lo que estaba pasando en mí era para bien, era para cambiarme mi vida, era para llevarme por un camino diferente al que yo vivía. Les pido que siempre estén apoyando a esos jóvenes, a esas personas que están muy entregados a servir en la iglesia, hermanos. Y aquí hay muchos, y tengo a mis hijos entregados a servir. Ojalá a sus hijos les dé por entrar en diferentes ministerios y apoyar la iglesia, que es tan importante.
Después vemos la sanación de la suegra de Pedro, el versículo 14 al, y el 15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Vemos que esta suegra era una persona entregada a Jesús. Era alguien que podía estar en la casa de Pedro y Pedro siempre cuidó de su suegra. Y en esta oportunidad vemos como Dios, nada más de tocar su mano, le quitó esa fiebre que estaba ya batallando. Y el servicio, hermanos, que es tan importante. Ella, del momento que ella se curó, ella fue y empezó a atender a Jesús y a los que estaban con Jesús, hermanos. Jesús sanó a esta mujer con una suave toque de su mano. Su enfermedad era mucho menos severa que la del leproso, pero Jesús aún cuida de ella. Y de eso estamos hablando, hermanos. Que Jesús nos va siempre a proteger de cualquier situación, porque Él sabe que estamos buscándolo sin ningún interés. Queremos siempre uh, buscar la mejor forma de buscar esa oración que sea justa para cuando nosotros la hagamos, Él sienta que lo estamos haciendo de todo nuestro corazón, con el Espíritu Santo lleno de hacer las obras de Dios, con amor, con paz, con paciencia, con benignidad, con dominio propio. Después, versículo 16, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó vuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Yo creo que en mejor forma no se puede explicar. Él, al dar su vida, Él se echó todos nuestros dolores, todas nuestras necesidades. Él tomó esa decisión para que nosotros estuviéramos más cerca de Él. El cuidado de Jesús por el individuo se muestra por la implicación de que Jesús trató con cada persona individualmente. Él trata con nosotros separados, o sea, con cada uno de nosotros trata en nuestra vida. Trata con nuestro matrimonio, trata con nuestros hijos. Isaías 53:4, ciertamente llevo nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, la cual se refiere principalmente a la sanación espiritual, pero también incluye la sanación física. En esto, Mateo mostró a Jesús como el verdadero Mesías, al liberar a las personas de la esclavitud del pecado y los efectos de un mundo caído. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, hermanos. Un mundo caído, que nos enfocamos demasiado en él. Tenemos que enfocarnos en poner a Jesús primero antes que todo. Cualquier necesidad y Jesús de tu lado, tú siempre vas a lograr lo que tú quieres. Porque sabes que Jesús está en las situaciones, en tu trabajo, en tu vida diaria. Jesús está en tu corazón. Tú lo estás sintiendo, tú estás viendo cómo Dios trabaja en la vida tuya. Vamos a seguir el versículo 18.
los que querían seguir a Jesús. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús habla de a un seguidor sobre un seguidor entusiasta acerca de la necesidad de valorar el costo de seguir a Jesús. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús solicitó que el hombre lo siguiera ahora y claramente estableció el principio que las obligaciones familiares o cualquier otra obligación no debe ponerse por delante de seguir a Jesús. Jesús debe ser lo primero. No importa qué situación, siempre poner a Dios primero. Mi madre, cuando recién convertido, se sentía insegura de qué estaba pasando conmigo y me decía que por qué pasaba tanto tiempo sirviendo a Dios. Pasaron los años, vio los cambios que Dios empezó a hacer en mi vida y llegó un momento que nos pidió a mí y a mi esposa que quisiera pasar un tiempo con nosotros, o se fue a vivir con nosotros. Vio cómo éramos nosotros en nuestro hogar, cómo llegaba gente, misioneros, pastores llegaban y convivíamos con ellos. Al principio mi mamá no quería que yo tuviera ese cambio tan drástico, pero después se dio cuenta de que yo estaba en el camino que ella siempre oró por mí. A los poco tiempo que estuvo con nosotros, me acuerdo una ocasión que me habló, estaba en la iglesia, yo vivo cerca del aeropuerto, y me dijo, me habló mi hermano para avisarme que mi mamá iba a irse a California. Y le dije a mi hermano, estoy muy lejos, no creo que llegue en una hora. Dice mi mamá que lo que te tome llegar a la casa, te va a esperar, quiere llevarse tu bendición. Me tomó cierto tiempo, llegué con mi familia, con mi esposa y mis hijos. Entonces estaban algunas de mis hermanas allí y le dije, mami, llegó el momento que yo quiero que tú me digas que si tú quieres aceptar a Jesucristo en tu corazón. Y me dijo, sí, quiero aceptarlo. Mi mamá era católica 100% y muchos de mis familiares están metidos en el catolicismo por mucho tiempo, por las decisiones que tomó mi mamá. Mi mamá se convirtió 2 años antes de morir. Mi mamá leía la palabra de Dios, le gustaban los salmos. El salmo, había muchos, pero había tantos salmos que yo me quedaba asombrado, es como ella siempre buscaba los salmos. Cuando murió mi mamá, compartí con toda mi familia, compartí su historia, cómo Dios la había cambiado, cómo ella oraba por su familia, cuando yo nunca la había oído orar uh, antes de convertirse, nunca oró mi mamá. Después ella oraba todos los días, ella buscaba los salmos y siempre escuchaba todo lo que yo le hablaba de Dios. Y me decía, ve, busca a tu primo y háblale, dile cómo Dios puede cambiar a una persona. So, es muy importante, hermanos, ver cómo Dios puede trabajar contigo. Seguimos con el siguiente versículo. Versículo 18, los que querían seguir a Jesús. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. So vemos como él no tenía un lugar donde descansar, pero él estaba sirviendo
tiempo completo. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Podemos ver que servir a Dios debe ser primero antes que todo, hermanos. Vamos al versículo 23, que es una historia muy bonita, al versículo 25. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad. El mar de Galilea es muy conocido por sus tormentas repentinas y violentas. La severidad de esta tormenta fue evidente, pero el hecho de que los discípulos, muchos de los cuales eran pescadores experimentados en ese lago, se aterrorizaron. Vieron que ellos iban a morir si no se hacía algo. Y entonces despertaron, empezaron a despertar a Jesucristo. Estamos impresionados por el hecho de que él pudo dormir, su mente y corazón estaban lo suficiente tranquilos, confiados en el amor y cuidado de su Padre en el cielo, que podía dormir en la tormenta. Jesús se sentía seguro, hermanos, pero sabía que había una necesidad para los que estaban con él. Versículo 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Lo habían visto hacer milagros, hermanos. Lo habían visto hacer toda clase de curaciones. Todas las enseñanzas de Jesús sobresalían. Y podemos ver que en esos momentos les entró un miedo, que había una desesperación muy grande. Dice, porque el miedo y la incredulidad van de la mano. Cuando confiamos en Dios, como debemos confiar en Él, queda poco espacio para el miedo. Tú no debes temer, hermanos. El Salmo 89:9 nos dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar cuando se levantan sus olas y tú las sosiegas. Eso es nuestro Dios, hermanos. Vemos cómo nos sigue dando las historias tan especiales que se nos quedan en nuestro corazón. Como Jesús, al momento de dormir, él confiaba de que todo lo que estaba a su alrededor lo iba a llevar a buscar los pasos adecuados para estar con toda necesidad. Y estos hombres aprendieron a tener más confianza en los pasos que Dios daba, hermanos. Los endemoniados gadarenos. Vamos al versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los endemoniados sabían que era Jesús, sabían quién era Jesús. Y lo clamaron diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué tiene con nosotros Jesús, Hijo de Dios? Los demonios sabían quién era Jesús, incluso si los discípulos no lo sabían. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estos demonios también sabían tanto de su destino inmediato, ser expulsados, como su destino final, sufrimiento, un tormento eterno. Ellos querían la libertad de hacer tanto daño como pudieran antes de tiempo, su destino de tormento para siempre.
Versículo 30. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Los cerdos cayeron en las aguas, hermanos, y perecieron en las aguas. A cierta distancia de allí había muchos cerdos, y los demonios le rogaron a Jesús, si nos expulsas, déjanos entrar en esos cerdos. Jesús le dijo, vayan. Los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y al momento todos los cerdos se echaron a correr pendiente abajo hasta el lago, y allí se ahogaron. Y los que se apacentaron, versículo 33, 34, y viniendo a la ciudad, contaron a todas las cosas y los que habían pasado con los demonios. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Había dejado Jesús sin negocio, ¿verdad? Había acabado con esos cerdos. Y el pueblo se juntó y se puso en contra de Jesús. Contaron todas las cosas, la ciudad salió al encuentro de Jesús. Como Jesús conocía la naturaleza humana, sabía que esperaba de estas personas que venía de la ciudad. Sin embargo, sus discípulos a lo mejor pensaron que esas personas estarían contentas de que Jesús haya liberado a estos anteriormente endemoniados. Ellos no entendieron, vieron lo que hizo Jesús, pero no entendieron la actitud del pueblo. Pero Jesús ya sabía qué era lo que estaba pasando. Vamos a los puntos finales del día de hoy, hermanos. Vamos con el número 1. Jesús nos quiere sanar. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Ese es el primer sanación en este capítulo. Después, el número 2 nos lleva, necesitamos tener fe y creer que Él lo hará. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ese es el número 2. Necesitamos tener fe y creer que Él lo hará. El número 3. Debemos vivir en agradecimiento por lo que ha hecho y aún hará en nuestras vidas. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Debemos vivir en agradecimiento por lo que ha hecho y aún hará. Jesús sana, hermanos. Esa es la enseñanza de hoy. Que no importa las situaciones, no importa qué está pasando con el mundo, Jesús está contigo. Jesús quiere tener esa relación contigo. Y si tú no lo conoces, este es un buen momento de que Dios trate contigo. Esa va a ser la oración de fe en unos momentos. Vamos a cerrar en oración. Señor nuestro, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza de Mateo 8, Señor. Yo te doy gracias por mis hermanos que están aquí, que están recibiendo el mismo mensaje que preparamos, que tú me diste, Señor, para ellos. Te pido por cada necesidad, te pido por cada situación que puedan estar pasando, Señor, los que no están aquí también. Y te pido que los bendigas y estés con ellos en todo momento. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es la oración de fe, hermanos. Llegó un momento en la vida
en mi vida, que sabía que tenía que tomar una decisión. Sabía que no había otra mejor solución. Me llevaron a una iglesia, no podía caminar, tenía 5 operaciones de espalda. Pasé para enfrente, iba batallando al caminar. La oración de fe fue algo que nunca se me va a olvidar. Me fui hasta enfrente donde estaba el pastor, iba a hacer la oración de fe. Como no podía mantenerme sentado ni parado, me tiré al suelo. Entonces los ujieres corrieron y me agarraron. Me dijeron, ¿qué te pasa? ¿Estás tomado? Le digo, no estoy tomado. Le digo, no puedo caminar. Empezaron a levantarme. El pastor hizo la oración de fe, que es esta. Señor Jesús, en este día te entrego mi vida. Creo por fe que tú diste tu vida en la cruz por mí. Al tercer día te levantaste de los muertos. Y en este momento, como decía el pastor, tú estás en el cielo como nuestro sumo sacerdote. Quiero que cambies mi vida. Quiero conocer de ti. Y te pido que en este día me perdones por todos mis pecados. Te doy gracias por lo que me has dado el día de hoy. Y quiero aceptarlo. Quiero entregarte mi vida, entregarte mi corazón y todo mi ser. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esa es la oración de fe, hermanos. Los hermanos de la iglesia empezaron a orar por mi espalda. Me empecé a recuperar. A los pocos meses pude volver a mi trabajo. Me dijeron que si quería ya retirarme, me podía ya retirar por mi situación de mi espalda. Les dije, no, quiero ir, darles el mensaje que yo acepté a Jesucristo porque yo era una persona diferente. Y ese paso de fe hasta este día, sirviéndole yo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser. Para ser creyente se toma mucho. Yo te pido que sigas creciendo en las cosas de Dios. Vamos a cerrar el mensaje de hoy, hermanos. Que Dios siga levantando tu enseñanza y el conocimiento de la palabra de Dios. Que sigas creciendo en las cosas que Dios tiene para ti. Así que pongámonos de pie para despedirnos. Les damos muchas gracias que están aquí con nosotros y esperamos que estén con nosotros cada semana. Los que están en línea, si tú tomaste esa decisión, danos a saber y te mandaremos alguna información que pueda ser útil para ti. Así que el día de hoy también está aquí enfrente con ustedes. Si quieren oración para que se acerquen para acá. Aquí está Elvia que nos va a despedir con una alabanza. Muchas gracias.